Vamos a recibir a Estela Díaz, que vino como todos los días y acompañada, por supuesto, con el juez Carlos Rosansky. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bien, muy bien. ¿Vieron? Vine muy bien acompañada. Sí, Muy bien acompañada, ¿no? sí. Y bueno, queríamos hacer como un repaso. Por un lado, charlar un poco con Carlos, que acaba de recibir el honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, por su trayectoria ética, moral, su compromiso nada más y nada menos que con la justicia en la Argentina, y también repasar un poco cómo estamos en torno a los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Yo traía unos datitos antes de que empecemos ahora y nos cuente Carlos, que además lo vive ahí, ¿no? En primera persona, y sobre todo, particularmente, que fue el primer juicio. La primer condena por delito de lesa humanidad fue en el juzgado oral, el tribunal, la Cámara que él preside acá, la 1 de La Plata, ¿no es cierto? Es así. Y estaba repasando un poco qué datos tenemos. Y en Argentina, al momento, se estima que hay 2.071 personas involucradas en juicios entre militares, fuerzas de seguridad y personas civiles de delitos de lesa humanidad. 405 sentencias, 370 personas, ¿no?, con sentencia, 370 condenas, 35 absoluciones. Esto en el marco de 91 sentencias, porque hay que recordar que varias son colectivas, digamos, tienen varios involucrados. 14 firmas, esto lo vamos a hablar con Carlos Rosansky también, porque esta es una de las preocupaciones, que son 91, muchas sentencias, pero pocas firmes, solo 14. Y bueno, y acá, particularmente en La Plata, no solo fue la primera, la de Checolás, el juicio del circuito Camps, sino también en el único caso que se registró nacionalmente, donde hubo el día que se hacía la sentencia un desaparecido, Jorge Julio López, y además una escalada de amenazas que empezaron en ese momento. Sin embargo, los juicios continúan. Y esto me parece que es lo que, bueno, queríamos compartir hoy en un día previo ya casi al cambio de gobierno nacional, de gobierno provincial, y pensar también qué va a pasar hacia el futuro con el tema de la continuidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, Carlos, si querés, empecemos por esto, ¿no? ¿Qué pensás vos que tenés esta experiencia, ¿no?, de la primer condena por crimen de lesa humanidad y un balance de cómo vino hacia estos años y qué perspectiva de continuidad con los juicios? El balance es cuando comenzó el proceso, que fue en el año 2006, fue resultado de un espacio social amplio que duró 30 años de reclamo, madres, abuelas, hijos y organismos. Y eso generó que cuando se dio la circunstancia política adecuada, que fue en el año 2003, comenzaron los cambios importantes en ese sentido, y ahí se pudo comenzar con este proceso actual, que es muy importante tener en cuenta que no es el resultado del capricho de un político o de una persona, sino que la sociedad, por lo menos la mayor parte de la sociedad, si no fuera un espacio social amplio, hubiera sido imposible. El único país del mundo que con sus propios tribunales hace estos juicios. Y eso solo se logra con una base social suficientemente amplia, que es lo que pasó y va a seguir pasando. Va a seguir pasando, digamos, porque ahora viene un gobierno distinto. No sabemos cómo va a ser porque todavía no asumió, pero sí sabemos que es distinto. Y mucho se le habló acerca de Mauricio Macri, esa famosa frase de los derechos humanos son un curro, digamos. Él, de todos modos, en la mesa de Mirta creo que fue que dijo que, o no, en la primera conferencia que dio, cuando se supo que él ganaba como presidente, dijo que todo iba a seguir como hasta ahora respecto de los derechos humanos. ¿Ustedes creen en eso? Digamos, ¿es posible? ¿No? Yo estoy convencido, no ahora, yo estaba convencido, mencionaba recién Estela, cuando se produce la tragedia, la desaparición de Jorge Julio López, que fue un momento bisagra, porque era el primer juicio, antes de terminar desaparece Jorge Julio López y comienzan las amenazas. Y un par de semanas después, en aquel momento, yo hice una nota, una sola, con el diario Página 12, y en ese momento, ante la pregunta, yo dije que era un proceso irreversible. Bien. Y que era irreversible porque no era el resultado de un gobierno en particular. Por supuesto que una gestión es la que facilita, pero el resultado era la sociedad reclamando justicia para poder cultivar la memoria. Eso lo dije en el año 2007 y 2006,
y se concretó, o sea, el tiempo dio la razón. Sí, es una de las cosas que, digamos, este gobierno ha hecho muchas cosas, pero algunas concretamente que no tienen vuelta atrás, digamos. Me imagino, por ejemplo, el matrimonio igualitario, digo, son decisiones que cambian la historia de un país y que es difícil volver atrás. Esta puede ser una tranquilamente, digamos. Esta es una, si bien es muy fuerte, porque tiene que ver con delito de lesa humanidad, pero no está desvinculado precisamente de otras cuestiones que hacen a la tolerancia y que fueron claramente producto de una década de avances. Insisto, esos aspectos que no son de lesa humanidad, como los delitos de lesa humanidad, también forman parte de ese avance. Y esos avances pueden tener momentos nada más, de algunos retrocesos, porque interfieren los intereses del momento o los violentos de turno. Pero el proceso básico es irreversible. Hablabas recién de las amenazas. Yo recuerdo que alguna vez incluso el móvil de QM estuvo con vos hablando de ese tema. A mí me interesa saber a veces las presiones a las que se someten quienes llevan adelante una tarea como la que llevas adelante vos. ¿Cómo estás con ese tema ahora? ¿Y qué llegó a pasar? De todo. De todo. De todo. Las amenazas comenzaron cuando desaparece Jorge Julio López, Sí. Continúan al día de hoy. ¿De qué tipo de amenazas hablamos? De todo tipo, correos electrónicos, llamados, mensajes grabados, etc. Hay gente detenida, armada, no hace mucho, este año 2015, y continúa al día de fecha, o sea, es parte de este proceso al cual yo me estoy refiriendo. Sí. La parte, digamos, desagradable. Pero lo tomás con... O sea, te escucho, lo tomás como con cierta naturalidad, o no, digamos, pero... ¿Le tenés temor a esas amenazas o ya lo crees como parte de lo que sucede hace tantos años y que no ha pasado a mayores? No, yo no lo naturalizo porque no sería sano. Claro, O no. sea, me parecería medio enfermo naturalizar amenazas. Lo que sucede es que lo que hay que hacer es decidir si se sigue o no se sigue. Claro. En el caso de lo que pasó con López y el comienzo de las amenazas, son decisiones que se toman pero de fondo, es decir, en el mismo sentido yo decía, este es un proceso social, que no lo decide una persona, lo decide una sociedad. Uno forma parte de esa sociedad con un trabajo específico muy complejo y las decisiones son todos los días. Entonces, si ese tipo de presiones funcionaran, y hay otro tipo de presiones también, no se podría seguir adelante. Entonces no hay término medio. En derechos humanos no hay término medio. Blanco-negro. Claro, se sigue, pero obviamente vos tenés que tener custodia, digamos, cambia tu vida. Hay cosas de tu vida que cambian a partir de esa situación Sí. de las amenazas. Y yo te quería hacer otra pregunta. Que se logró investigar, porque vos decís, hay correos electrónicos, hay llamadas, yo sé que han tiroteado cerca de tu casa, custodios tuyos, digamos, como cosas pesadas, Sí. no es que solo... ¿Y hay investigaciones que han avanzado en ese sentido respecto a...? Algunas. Yo no tengo custodia personal, lo que tengo es en mi domicilio, pero es porque hubo ataques y era imprescindible, es imprescindible, porque además mi señora fue atacada, pero personal no tengo yo custodia. Las investigaciones, algunas avanzaron, otras no. Las que no avanzaron fue por negligencia, las que avanzaron fue porque se trabajó bien, por eso hay detenido. Y algunas son muy interesantes porque se logró determinar de dónde provenían y no se hizo nada. Era un juzgado de San Isidro, a cargo de la doctora Arroyo Salgado. Ahora esa causa está en La Plata, después de varios años. Esa todavía, si bien hay información, no puede ser divulgada, pero tampoco, es decir, arrojó resultado positivo a la investigación, pero no se concretó. Es decir, estas cosas hay que concretarlas, hay que detener gente. En los otros casos yo comentaba sí, porque hay un detenido que fue detenido con armas de guerra cargadas, listas para el disparo, varias armas, y que había amenazado mucho, o sea, con matar criaturas, etcétera. O sea que estamos hablando de casos gravísimos, pero que forman parte también de esto que estamos hablando, que insisto, si bien es grave y uno no lo debe naturalizar, pero tampoco dejar de prestar atención porque son síntomas. Sí, de todas maneras, como decís,
esto ni logró, digo, los testigos van, las personas que incluso han sufrido como víctimas, porque los principales testigos son las víctimas directas, quienes estuvieron en los campos de concentración, sobrevivieron, van. Hay una confianza construida, me parece, sobre la base de la importancia de que se hace justicia. ¿Y qué crees vos que pasa? Porque sé que estuviste también por algunos otros países de Latinoamérica, decís, no hay en el mundo, cuando uno dice, no hay en el mundo experiencias como esta, ¿qué significa, no? Cuando te encontrás o compartís en otros lugares a donde también hubo dictaduras, también desaparecidos, ¿no? Presos ilegales, y sin embargo hay procesos de impunidad generales, ¿no? Sí, que es la regla y tiene un sentido. En todos los genocidios, desde el primero del siglo XX, que fue el genocidio armenio del Imperio Turco Otomano, siempre han sido impunes, y han sido impunes porque los perpetradores se encargaron de que haya impunidad. Es decir, evidentemente dejaron las cosas como para que no se pueda juzgar eso. En Argentina, como nosotros somos distintos, siempre, a todo el mundo, y somos originales, si bien la dictadura cívico-militar lo que hizo fue intentar la impunidad, porque quemaron documentación, etcétera, Sí. pero se encontraron con la sociedad argentina, o sea, se encontraron con Madre Plaza de Mayo, que seguían tercamente reclamando junto con todo el resto de organismos. Esa presión da su fruto finalmente, y ahí es donde se genera la diferencia con el resto del mundo. Ahí es donde los tribunales, algunos de buena gana y otros de mala gana, porque esto de ningún modo es una cuestión compartida. No. Pues la justicia es tradicionalmente conservadora, reaccionaria, ha colaborado una parte de la justicia con el genocidio argentino, claramente. Hemos denunciado en los juicios decenas de jueces federales cómplices que rechazaban habeas corpus con costas, etcétera, así que tomaban partido, no eran neutros, esa independencia ficticia. Sí. Nadie es independiente, el problema es hacia qué lado está mirando. Sí. Y eso es lo que marca la diferencia. Acá, a pesar de mucha resistencia del propio Poder Judicial, el proceso continuó. Eso es lo que garantiza que es irreversible. Y la diferencia con el resto del mundo es porque en general los países que fueron víctimas de genocidios o procesos dictatoriales como este, no solo garantizaron la impunidad los perpetradores, sino que el imaginario colectivo aceptó que esas cosas no se pueden juzgar. Y nosotros, como somos argentinos, dijimos, ¿cómo no vamos a jugar? Claro. Jugamos. Carlos, ¿cómo viste, perdón que te saque de esto, pero el fallo, o por lo menos lo que el juez Dilelo dispuso ahora con lo que está pasando con el traspaso presidencial y demás, desde adentro de la justicia, porque mucho se habla de que es una locura antes de ser presidente ir a buscar un fallo como este de un juez que dispone un fiscal, digamos, pero ¿cómo lo ves vos esto que está sucediendo ahora? Yo lo vi por encima porque yo estoy llegando ayer del exterior. La noticia que llegó es la que está en los medios en cuanto a que habría habido una medida cautelar por la cual la presidenta terminaría su mandato hoy a las 12 de la noche, Sí. con lo cual a mí en lo personal me desorienta porque no hay antecedentes. Es decir, de hecho que la interpretación que puede hacer en este caso un fiscal de horario se da de bruces con una realidad concreta, que es a las 12:01 Sí. quién va a estar gobernando la Argentina, lo cual... Y las resoluciones judiciales tienen que tener sentido común, tienen que obedecer al sentido común, si no, no sirve. Y Michel Foucault decía que el derecho lo definía como productor de verdad. Si no produce verdad no sirve para nada. En este caso, si la aplicación del derecho significa que a las 12 de la noche no tenemos presidenta, pero tampoco tenemos presidente porque no juró, entonces no hay una verdad. El derecho no está produciendo verdad, por lo tanto no está funcionando como derecho, estará funcionando como otra cosa, que todavía no sabemos bien qué es. Sí. Lo que llamó por ahí la atención fueron las declaraciones de Parrilli, que hablaba acerca de Popoco, que se parecía a una cuestión, un golpe de Estado. Lo que pasa es que generan acefalía. Sí. Y lo que yo escuché después, que Pinedo dijo que iba a asumir él. Y la verdad que uno dice, ¿cómo? Es realmente un destrato a la institucionalidad. Por lo menos, digo, me parece, vos tenés una presidenta electa que ganó cuando ganó por el 54% de los votos, se sometió a todas las elecciones, pierde, hay un nuevo presidente electo y ella le entrega. ¿Cuál es la razón de generar una situación de acefalía para que asuma el presidente del Senado? La verdad que es como un destrato institucional absolutamente innecesario.
porque uno dice, una cosa es cuando la crisis del 2001, que tuvimos 5 presidentes en una semana. Sí, que, entonces y que ahí ni siquiera... no tenías elecciones a la vista, entonces Sí. vos tenías que poner estos dispositivos. Hoy poner el dispositivo de que Pinedo sea el presidente parece algo realmente A mí me parece que fuera está como de... repartido en este caso. De los dos lados no queda bien claro qué es lo que pasa, pero nos toman un poco como que estamos hablando de eso hace como 3 o 4 días, en lugar de hablar un poco de lo que tenemos que saber nosotros cuando asuma el presidente nuevo. Pero hoy leí algunas declaraciones recordando, ¿no? Porque ahora todo uno empieza a pensar cómo fueron las demás transiciones. Raúl Alfonsín, que recordemos que se fue antes, 6 meses antes, que de hecho él tenía la sospecha de, bueno, sí, que el peronismo había ayudado un poquito a que se fuera antes del mandato y demás, y sin embargo dijo, yo estoy feliz porque puedo pasarle el mando a otro gobierno, esto significa democracia, y eso me genera felicidad, ¿no? A pesar del contexto que tenía, que es muy distinto al contexto de ahora. ¿Y Hoy- por qué tenemos que vivir esto nosotros? Hoy yo me acordaba de eso porque me acordaba cuando él asume y quién le entrega el bastón, un militar. Sí, claro, también. O sea que él perfectamente también eso. podía haber dicho, yo como demócrata no quiero, No quiero. que un representante de un golpe de Estado Sí. histórico, de una dictadura, me entregue un bastón. Lo que Sí, pasa es también. que entiendo yo que en aquel momento el bastón, la banda y todo lo demás, símbolos, están subordinados, deberían estar subordinados al acto institucional que es cambiar de gobierno democráticamente en un voto popular. Punto y aparte. Sí. Parecería como que tiene más sentido hoy pelear eso, el tema simbólico, que la cuestión de fondo. La foto, Sí, hay provincias que lo eliminaron, de hecho, porque la banda y el bastón es algo tradicional, pero que no tiene poder. El poder real es jurar frente a la asamblea, eso es lo que Sí. te instituye como presidente. Sí. Pero yo quiero volver al tema de los juicios desde esta perspectiva, porque vos decías es irreversible. Y yo trato de creer que en algunas cuestiones como esta sí. Yo digo que irreversible en las sociedades humanas lo único es la muerte. Entonces, lo demás puede haber algunos vericuetos. Entonces, digo, ¿por qué hubo mucha discusión en algún momento respecto a decir, ¿por qué no hacer juicios colectivos? ¿Por qué las personas que fueron víctimas tienen que ir una y otra vez a repetir esa situación tortuosa? Se discutía presupuestos, digo, me parece que hay como otros mecanismos para que se generen ciertos obstáculos, que se lentifiquen los procesos pendientes. Digo, porque en algún momento hay que decir, bueno, hay periodos ya... ¿Cómo ves vos eso en torno a las posibilidades? ¿Qué se podría hacer para que incluso se acelere respecto a los procesos pendientes? Mira, en primer lugar, yo hace 6 años redacté un proyecto completo de ley para acelerar los procesos, unificando no por centro clandestino, sino por circuito de centros clandestinos y por cuerpo de ejército en las provincias que tenían por cuerpo de ejército. Eso hubiera significado en la práctica que en 5 años en total, como esto hace 6, hacía 1 que hubiéramos terminado, se terminaba todo este proceso. Pero requería una voluntad muy fuerte, requería decisiones. Está costando más caro esto en economía, en dinero, Sí. que lo que costaba ese proyecto. Bueno, no se pudo concretar. Seguimos igual y lo que hicimos fue unificar algunos circuitos por nuestra cuenta. O sea, lo hice yo en el tribunal, pero por mi ¿Es un cuenta. proyecto a nivel provincial o nacional? Nacional porque Nacional. federal. Lo que sucede es que ya yo creo que no se podía, lo que yo estaba planteando, porque bastante que estábamos haciendo y decía Estela, los obstáculos fueron, son y serán enormes. Sí. Yo decía antes, el Poder Judicial reaccionario y una parte de la sociedad también reaccionaria, supuesto. con poder, medios de comunicación hegemónicos con poder. Sí. Hemos sido presionados fuertemente por esos medios. Lo denuncié penalmente, lo denuncié de la Nación, de modo que, no ahora, juicio anterior, porque ha tomado partido, de modo que esos inconvenientes no pueden desalentar la continuidad de los juicios. Lo que sí pueden y logran es desalentar a algunas personas que podríamos llamar diletantes, que son los que están ahí Sí. viendo cada día, tengan el cargo que tengan, incluida la justicia, pensando qué conviene decidir. Claro. Y eso es un problema serio, porque el diletante es aquel que va a hacer lo que le conviene en cada momento. Sí. Y en derechos humanos especular en ese sentido es imposible. Bien.
Ustedes hicieron hace poco un juicio que me parece sumamente interesante en torno a las características que tuvo, que fue tomar los centros de trabajo, ¿no? de producción de la zona, ¿no? Astillero Río Santiago, Petroquímica Mosconi, ¿no? Y como circuito, viendo que había también un sistema en torno a las fábricas que funcionaron, el secuestro, no sé de cuántas personas sería, pero secuestro, cárcel, ¿no? Que sufrieron quienes trabajaban allí. Sí, la casi totalidad eran trabajadores y eso es parte también del proceso de verdad, porque estos juicios lo que permitieron es cada vez más ir tomando conciencia del alcance que tuvo el proyecto económico que le dio origen al golpe de Estado, porque en realidad el golpe de Estado se origina en un proyecto económico, neoliberal, claro, en América Latina, en la región. Eso fue lo que después se instrumentó a partir de la represión, a partir del secuestro, tortura, desaparición y muerte. Entonces, estos juicios con el avance y con el tiempo lo que van permitiendo es mostrar muchos aspectos que mucha gente no quiere que se muestren. Estamos hablando de la complicidad civil, eclesiástica, etcétera, de los medios. Empresaria, de los medios, sí, pero eso está todo puesto en las propias sentencias. A medida que fuimos avanzando en las sentencias se fue agregando. En la última hay rubros y en la anteúltima también, que es la complicidad judicial, la complicidad empresaria, la complicidad civil. Claro, claro. Bien. Bueno, alentamos que esta democracia, como dijo, de esta excepcionalidad argentina continúe y que se siga fortaleciendo la democracia y bueno, y que sigan los juicios que me parece que nos hacen tan bien respecto a que no haya impunidad. Bueno. Gracias, Esterita, y gracias, Carlos. Un gusto, un placer. Gracias.